A lo mejor primero repartimos una por familia y si sobran, pues ya. Muy bien, pues vamos a iniciar con lo que viene siendo este tema. Vamos a entrar ahora en el tema acerca de los gentiles. Ya vimos la otra clase acerca de los judíos. Ahora vamos a entrar en el contexto de los gentiles, ¿sí? Ok, nomás deje que me ponga la proyección aquí, Win. Muy bien, aquí está. Bueno, les traje unas hojitas y espero que puedan ahí de alguna manera ir conmigo de alguna manera viendo lo que viene siendo el formato que vamos a ver. Aquí tenemos literalmente el contexto de los gentiles. Habíamos aprendido en este contexto, ¿verdad?, cómo el gobierno humano se separa, Sem, Cam y Jafet, que salen de Noé. Aprendimos la otra vez de esta línea roja, que es la línea del Señor Jesucristo. Y aquí prácticamente todos los que no vienen de esta línea, podemos entenderlo prácticamente que son las naciones gentiles, ¿no? Aquí tenemos todo este tipo de naciones. Aquí tenemos África, ¿verdad?, Arabia, Palestina. Aquí tenemos Asia Menor. Así que de una manera vienen todos los gentiles sobre estas líneas, ¿no? Ok, está bien. Perfecto, gracias. Sí, gracias, Win. Entonces vamos a entrar de lleno y vamos a empezar a ver todo lo que nos está marcando aquí. Los gentiles en la historia y las profecías, los gentiles en el programa de Dios. En la historia, en la profecía de las Escrituras se pueden observar tres grandes divisiones de la humanidad en las que se expresa de una forma sencilla en 1 Corintios 10:32, donde dice la palabra: no seas tropiezo a judíos, a gentiles y la iglesia de Dios. Se llama el principio de las distinciones étnicas. Vamos a encontrar estos tres grupos en la Biblia. Cuando la Biblia le habla a judíos, cuando la Biblia le habla a gentiles y cuando la Biblia le habla a cristianos. Si usted ya nació de nuevo en Cristo, usted ya no es gentil. ¿Estamos de acuerdo? Usted ya es cristiano, así que cuando la Biblia se refiere a los gentiles no está hablando de los cristianos. Cuando se refiere, lógico que también a los judíos, tampoco está hablando de los cristianos. Esto es como el propósito de Dios acerca de los judíos, gentiles e iglesias de Dios. A esto puede añadirse el ministerio de Dios a los ángeles, por medio, ¿verdad?, de ellos, lo cual usualmente no se considera como un elemento importante en la historia humana o de la profecía, así que solamente hay tres grupos fuertes que predominan en la palabra del Señor. En contraste con el propósito de Dios para Israel como medio primario de revelación, aquí tenemos que nosotros también tener en cuenta algunos puntos que vamos a estar resaltando. La revelación divina como un trato especial y el canal por el medio del cual Cristo vendría y su propósito para la iglesia, de revelar en forma suprema su gracia. Y el propósito de Dios para los gentiles parece estar relacionado con la demostración de su soberanía. Así que Dios usa a Israel como medio de revelación divina, a la iglesia para revelar su forma suprema de gracia, pero a los gentiles parece estar, ¿verdad?, relacionado con su soberanía y su omnipotencia. Así que Dios tiene un trato para cada grupo. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que los pactos, las promesas, todo vinieron por medio de Jesucristo. Ahora la iglesia fue escogida para dar a conocer la gracia de Dios, pero los gentiles es un grupo aparte que siempre se ha caracterizado por la incredulidad y por ir en contra de Dios, y por lo tanto, ¿verdad?, se encrudece todas las profecías acerca de esto y tiene los prototipos que vamos a analizar en este contexto de Nabucodonosor, que es un prototipo de lo que viene siendo el anticristo y lo que va a suceder y que describe el Señor Jesucristo en Mateo 24. Nosotros vamos a ir tejiendo poco a poco la historia. La primera gran potencia gentil fue Egipto, y en Egipto Israel creció a partir de una pequeña familia hasta llegar a ser una gran nación. Si ustedes lo recuerdan, Dios le había dicho a Abraham que no descendiera a Egipto, se lo volvió a decir a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Sin embargo, terminaron en Egipto. Y cuando estuvieron en Egipto crecieron, se hicieron, ¿verdad?, bastantes, era una nación muy grande dentro de Egipto, y de ahí es donde empieza toda esta persecución, ¿verdad?, donde se manda a matar a todos los infantes, y Dios de una manera extraordinaria guarda la vida de Moisés, que después se convertiría en ese caudillo, en ese líder que liberaría al pueblo con el poder de Dios. Y sometiendo al imperio de Egipto a través de las 10 plagas. Usted lo conoce, esta historia, y es muy importante porque a partir de una pequeña familia llega a ser una gran nación, como se relata en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es
el Pentateuco que conocemos que escribió Moisés. A su debido tiempo, Israel llegó a ser una gran nación bajo David y Salomón, y sin embargo, al dividirse el reino, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautiverio por la segunda gran potencia gentil, que es Asiria, y esto sucedió en el 721 antes de Cristo. Si ustedes lo recuerdan, cuando murió Salomón, el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Tenemos lo que es el reino del sur, donde se quedó literalmente la tribu de Judá, de donde vendría el Señor Jesucristo, y la tribu de Benjamín. Y al reino del norte se fueron literalmente 10 tribus. Ahí se separaron. El hijo de lo que viene siendo Salomón, que es Roboam, se quedó acá literalmente en el reino del sur, y Jeroboam se fue al otro, ¿verdad?, extremo, que es el norte. Se divide el reino, y los primeros en caer cautivos son los del reino del norte por Asiria. Más adelante van a caer, ¿verdad?, los del reino del sur, que tendrían, ¿verdad?, su capital ahí en Jerusalén, a través de lo que se le conoce de Babilonia o Nabucodonosor, que ahorita les voy a explicar un poco acerca de esto. El juicio de Dios infligido a Israel por los asirios fue fielmente profetizado durante los años que precedieron al suceso, y así tan fielmente fue cumplido. Por eso es importante el papel de los egipcios en relación con los judíos, con Israel. Sin embargo, comienza con el imperio babilónico, y esto es muy importante. El tercero en la gran serie de imperios, pero el primero de los 4 imperios que son tema de la profecía de Daniel tocante a los gentiles. Y como este es el tema acerca de los gentiles, tenemos que enfocarnos en la profecía de Daniel, donde él tiene un sueño y una visión y representa estos 4 reinos en los cuales nosotros vamos a entender el proceso en el cual Dios nos va a dar la profecía acerca de los gentiles. A Daniel el profeta le fueron dados 2 de los 3 principales programas de Dios. Esto es, el programa de Dios para Israel, Dios se lo reveló a Daniel, y el programa de Dios para los gentiles también se lo reveló a Daniel. El programa de Dios para la iglesia no, porque recuerden que el programa de Dios para la iglesia era un misterio escondido. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que vino Cristo, entonces se reveló el misterio que es Cristo en nosotros. Así que son los 3 grupos y los 3 planes de Dios, o los 3 programas. Dios tiene un programa para Israel, tiene un programa para los gentiles y tiene un programa para la iglesia. No hay que confundir esto, porque el problema de mucha gente al interpretar la Biblia es que al no distinguir las distinciones étnicas de judío, gentil y la iglesia, mezclan todas las enseñanzas, todas las profecías acerca de estos grupos, y esto se hace una mezcolanza que hace que todos se confundan en cuanto a la escatología. En este punto es una serie de revelaciones divinas que comenzaron con el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 y que siguen en revelaciones dadas después de Daniel. Esto nos ayuda a entender que Dios reveló que 4 grandes imperios, empezando con Babilonia, dominarían sobre Israel como característica del periodo de los gentiles. Esto, ¿verdad?, se ve en la imagen de Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, representaba a Babilonia. Después vemos la parte superior del cuerpo de plata, que representaba al imperio de los medas y de los persas, y la parte baja del cuerpo de bronce representando al imperio griego y las piernas y pies, de hierro al imperio romano. Esta verdad es reforzada por Daniel capítulo 7, en este contexto donde las 4 bestias representan los mismos 4 imperios. Cuando se ve como una figura, ¿verdad?, y una estatua en la cual es el sueño de Nabucodonosor, es como Dios ve, ¿verdad?, como el hombre ve en este caso los imperios. Pero en Daniel es lo mismo en el capítulo 7, pero ahí se transforma en animales y en bestias. Ahorita vamos a ver el por qué. Hay una razón, ¿verdad?, en la cual Dios permite que esto sea de esta manera. Aquí tenemos, ustedes claramente pueden ver el imperio babilónico, que representa la cabeza de oro. Tenemos el imperio medo-persa. Aquí tenemos las fechas. El imperio babilónico es del 605 al 539 antes de Cristo, y así sucesivamente viene el imperio, ¿verdad?, medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y aquí tenemos literalmente toda esta figura del famoso sueño de Nabucodonosor. Este sueño, ¿verdad?, de la imagen en este capítulo nos da quizá una de las revelaciones más sencillas de este libro de Daniel. Sin embargo, es la base para todas las demás profecías y enseñanzas escatológicas acerca de este grupo que estamos estudiando, que son los gentiles. Podemos ver claramente en el sueño de la imagen, las profecías de Daniel muestran un desarrollo, como ustedes pueden leer, muy marcado al pasar de un capítulo al otro.
Parece que después de cada revelación Daniel meditaba profundamente e investigaba más a fondo ciertos aspectos de los que él había aprendido. En toda la revelación de Daniel él entraba en un éxtasis, quedaba muchas veces maravillado por lo que Dios le mostraba y de alguna manera le estaba hablando acerca de los reinos futuros tocante a los gentiles. Esto traía como consecuencia nuevas revelaciones. Cada profecía se construye sobre la anterior añadiendo más detalles. Cuando ustedes ven Daniel capítulo a capítulo, usted estaba viendo esta enseñanza de parte de esta revelación progresiva que se le va dando a Daniel en cada capítulo. Este capítulo, el 2, nos da quizá una de las revelaciones más sencillas de este libro. Sin embargo, dijimos que es una de las bases para todas las demás. Y además nos dan un bosquejo, usted puede ver breve, de la historia de las naciones desde el tiempo de Daniel hasta cuándo. Esto es lo que abarca. Es muy importante cuando vemos las enseñanzas de Jesucristo diciendo, ¿verdad? Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. O sea, hay un plan, hay un diseño y hay un tiempo para lo que vienen siendo los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? La frustración de los babilonios abarca en el capítulo 2, versículo 1 al 13 de Daniel, porque aquí vemos claramente que Nabucodonosor tiene una pesadilla, tiene un sueño, y ya va todo su gabinete de sabios para que le interprete el sueño. Él está perturbado. Sin embargo, ¿verdad? Todos sus sabios no pueden contestarle lo que él quiere acerca del sueño. ¿El por qué? Usted puede ver aquí, el texto dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen los sueños. Vinieron pues, se presentaron delante del rey y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos, ¿verdad, rey? De verdad, en lengua aramea, dice: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. No, pues qué padre, pues les decía el sueño y ellos inventaban cualquier cosa, ¿no? Y les dice: no, ¿verdad? Todo lo contrario, si es que ustedes tienen la razón y saben contestar, díganme qué soñé. Y luego díganme la interpretación. Es como, ¿verdad? Demostrando, ¿verdad? Literalmente que ellos querían engañarle. Le asegura que si da los detalles de dichos sueños se lo podrán interpretar desde este pasaje, pero dice claramente aquí: entonces hablaron los caldeos al rey, ¿verdad? En lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, te mostraremos la interpretación. Todos sabemos el sueño que él había tenido. En este caso, ¿verdad? Está Daniel 7:28 también, que empata con la visión. Y está escrito en arameo todo este periodo, desde Daniel capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel capítulo 7, versículo 28. Los manuscritos originales de esta porción de Daniel están escritas en arameo, no en hebreo. Y bueno, es muy importante porque en arameo era la lengua que se hablaba en la corte de Nabucodonosor. Quiero que sepa que también el Señor Jesucristo, en el periodo de los evangelios, él hablaba arameo también. Quizá Daniel lo escribió en arameo porque lo que representaba era la historia de 4 imperios gentiles y se refería a ellos en su misma lengua, porque no estaba hablando ni profetizando sobre Israel. Quizás es la causa por cual no habló, ¿verdad? O escribió en hebreo, sino en arameo, porque era muy importante que el mensaje llegara a los gentiles en su propia lengua. Aquí usted puede ver que Nabucodonosor rehúsa contarles el sueño y les amenaza que si no, ¿verdad?, le dice el sueño y su interpretación, los va a castigar y les dará muchos favores si lo revelan. Los magos reconocen su incapacidad y ¿qué es lo que declaran ellos? Los dioses cuya morada no es con la carne pueden dar la revelación de este sueño. Ellos reconocen su incapacidad. Ellos reconocen que no tenían el poder, ¿verdad?, para poder decirle cuál fue su sueño y además la interpretación. Esto es muy importante porque nos lleva al punto siguiente, donde nosotros podemos ver cómo está trabajando Dios literalmente a través de Daniel. El rey, lleno de ira por la incapacidad de los sabios, ordena matarlos, incluyendo a Daniel, a sus amigos que ya eran parte de este grupo, porque si usted ve toda la historia de Daniel, literalmente verá cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, el reino del sur. Recuerden que Nabucodonosor hizo 3 campañas. En la primera campaña se llevó a lo mejor de las personas, en la segunda campaña se llevó todos los tesoros y en la tercera campaña destruyó todo con fuego. Entonces, en la primera campaña allí fue Daniel y sus amigos llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos fueron en esa primera campaña y ustedes lo recordarán en el primer capítulo que les quisieron dar la comida del rey y ellos se rehusaron,
¿verdad?, participar de esa comida, que solamente comieron legumbres, porque la comida del rey estaba dedicada a los ídolos. Y dice que ellos hallaron gracia, ¿verdad? Y literalmente fueron ellos presentados delante de Nabucodonosor y se encontró que ellos eran más sabios que todos los que estaban en el reino. Y esto es muy importante porque ya desde ahí Dios estaba manifestando su favor para con Daniel. Entonces cuando el rey dice, no me pueden interpretar, manda a matar a todos, pero ¿quién estaba incluido entre lo que eran los sátrapas o los gobernadores? Ahí estaba incluido Daniel. Y es claro que Dios tenía un propósito para con Daniel en este contexto. Dice, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron ¿a quién? A Daniel y a sus compañeros para matarlos, ¿se fija? Incluyendo a Daniel. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y entonces empieza cómo Dios va a manifestarse en ese contexto. Entonces, déjeme ver si ya puedo avanzar, y aquí está. La revelación de Dios, versículos del 14 al 30. Las noticias de la resolución del rey le llegaron a Daniel y procede a hablar con Arioc, capitán de la guardia del rey, que pronto se revelará el sueño del rey. Aquí se está preparando ya todo el panorama para Dios revelarle al rey Nabucodonosor a través de Daniel lo que todos conocemos bíblicamente y que el propio Jesús lo dijo como los tiempos de los gentiles, o sea, 4 imperios que iban a gobernar en todo el periodo de la cual habla la Biblia y que están muy claramente marcados en la Biblia. Ahora bien, esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? La revelación de Dios. Daniel le comenta directamente al rey, después se dirige a casa y lo comenta a sus amigos y los invita a orar y a alabar a Dios. Daniel con mucha seguridad le dice, no nos mates, dile al rey, ¿verdad?, que va a tener lo que él pide, solo dame tiempo. Y lo que hace Daniel es ir a orar, buscar el rostro de Dios, como debe hacer todo cristiano en una situación, ¿no? Todo cristiano, ¿verdad?, aprende en este contexto que en toda situación tenemos que buscar primeramente el rostro de Dios. Daniel en su oración se dirige al Señor y en su oración usa este título y dice Daniel, Dios del cielo. Y es un título de majestad. Es Daniel reconociendo la soberanía de Dios y que si habría de interpretarse ese sueño, tendría que hacerlo el Dios del cielo, porque esto no estaba en la capacidad humana. Esto tenía que venir de parte de Dios, haciendo una clara referencia de que Dios ya no estaba en la tierra, pues había sido destruido Jerusalén, había sido destruido el templo, y esta expresión Dios del cielo es típica en los libros que son del cautiverio. Ezequiel vio marchar al cielo, ¿verdad?, la Shekinah, la gloria de Dios, y ahora ya estaban en el cielo. No solamente habían caído cautivos, no solamente se había dividido el reino, la visión literalmente que Dios le da al profeta Ezequiel es que la gloria del Señor se fue a la montaña, se fue al monte, y luego Ezequiel dice que la vio irse al cielo. O sea, se quedaron sin país, sin tierra, se quedaron literalmente sin templo y se quedaron sin la gloria del Señor, que era la Shekinah, esa nube. Entonces era una clara referencia de parte de Dios a Daniel, que ellos estaban solos. ¿Estamos de acuerdo? Que estaban cautivos, pero aún así Dios iba a manifestar su poder y iba a mantener a su pueblo, porque claramente Israel no iba a dejar de existir porque es el pueblo del Señor. Dios tenía un plan en todo esto. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, ¿verdad?, al umbral de la casa, dice Ezequiel 9:3 en su visión. Y luego dice en el 11:23, la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta era la visión, como la gloria del Señor, que era la nube, la Shekinah que habitaba el templo, se fue retirando. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante. Dios concede a Daniel la visión del sueño de Nabucodonosor y conmovido alaba a Dios del cielo. Si usted lo ve el libro de Daniel, Daniel ora de una manera extraordinaria buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Preocupado quizá también por la situación que se estaba dando. Después es llevado delante del rey y Daniel aclara que la interpretación no es de quién, de él, sino de quién, del Dios del cielo. O sea, diciéndole de antemano, mira, te voy a decir tu sueño y te lo voy a interpretar, pero no te equivoques, yo no soy. Es el Dios del cielo quien te va a dar esta respuesta que tú estás buscando, y eso es muy importante. Él quiere revelarle al rey los eventos futuros después de él. Y por eso dice, pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y empieza Daniel a decirle textualmente lo que había pasado, ¿no?
la interpretación de Daniel. ¿Qué es lo que vio el rey? Ustedes saben que el rey no quiso revelar su sueño. Él decía, dime el sueño y dime la interpretación para yo saber realmente qué es de parte de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Daniel le dice claramente que fue una imagen grande y poderosa de un hombre compuesta de varios metales, que la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro, sus pies partes de hierro y parte de barro. Aquí tenemos una figura de cómo se representaba. Sin embargo, dice más adelante que Nabucodonosor no aceptó el plan de Dios, el diseño de Dios para los gentiles. Dios ya tiene un plan diseñado, pero dice que Nabucodonosor no lo aceptó. ¿Cómo sabemos que no lo aceptó? Porque después mandó a hacer una estatua toda de oro y ordenó que todos adoraran esa estatua. Literalmente diciendo, no estoy de acuerdo con el diseño, no estoy de acuerdo con el plan de Dios. Yo no soy la cabeza, yo soy todo el cuerpo, yo soy soberano. Y él, ¿verdad? De alguna manera entró en un acto de soberbia, donde un día paseándose literalmente los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo que él había hecho literalmente, él estaba jactándose diciendo, no creé yo esto con todo mi poder. Y en ese momento Dios, ¿verdad?, lo enfrenta cumpliendo el principio de la Biblia, que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes, y lo convierte en una bestia por 7 años. Y dice que después le volvió la razón. Ahora, todo esto ya Dios se lo había anticipado, porque textualmente en una de las visiones que tiene Daniel, que tiene literalmente el rey Nabucodonosor y que también interpreta más adelante, es de un árbol cortado con una cepa. Estaba hablando de este periodo de cómo Nabucodonosor iba a ser humillado y convertido en una bestia hasta que él reaccionara y reconociera que el Señor es el que pone y quita reyes, que el Señor es el soberano, que Él está en control de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso David, con este entendimiento, cuando escribe el primero de Crónicas capítulo 29 y empieza a hablar de todo lo que había ahorrado para hacer el templo de Dios, usa un principio básico, David, que debemos de aprender. Él dijo, de lo recibido de tu mano te damos, porque todas las cosas son tuyas. Esto tendría que aprenderlo Nabucodonosor, y para nosotros debe de estar bien claro, ¿verdad?, que es Dios el que pone y el que quita. Es Dios el que da. Todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado, ¿no es cierto? Pues dice la Biblia, todo don perfecto y toda dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos ha sido dado. Esto tenía que aprenderlo Nabucodonosor, como dicen por ahí, a la mala, ¿verdad? Porque él se rebeló. Ahora bien, esta estatua fue destruida convirtiéndose en polvo por una piedra especial que cayó sobre ella, cortada en forma sobrenatural. La piedra se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. Lo explica Daniel 2:34 y 35. Esta piedra claramente es una alusión ¿a quién? A Jesucristo, que destruirá todos los imperios y reinará de mar a mar toda la tierra. O sea, aquí le está revelando todo el plan de Dios, y Dios está diciendo que literalmente los judíos caerían cautivos, estaban ahí literalmente con Nabucodonosor, pero después de que cayera Nabucodonosor iba a entrar otro imperio que eran los medos y los persas, y después iba a entrar otro imperio que sería Alejandro el Magno, ¿verdad?, que es el imperio griego, y después entraría, ¿verdad?, literalmente el imperio romano, que tendría 2 etapas porque estaba mezclado. Y entonces nos hablaba de 2 etapas. La primera etapa del imperio romano sería fuerte, sería armado, y usted puede ver la historia, ¿verdad?, de cómo los romanos de alguna manera se levantaron después de las cenizas del imperio de Alejandro el Magno. Ellos agarraron todo y rápido lo que había conquistado Alejandro el Magno se convirtió en el imperio romano. Y ellos tuvieron todo su poder y su fuerza hasta más o menos el 422, cuando ya pierden literalmente el imperio. Y era un imperio armado. Ahora Roma sigue siendo un imperio, pero ya no es armado, es otro tipo de imperio. Es un imperio, ¿verdad?, diferente, porque ya es mezclado con barro. Ahora es un imperio religioso. A fin de cuentas, el Papa sigue siendo el César, pero con otro título, y Roma sigue siendo la sede, y por eso todos los templos del mundo mandan su tributo o sus limonas. A fin de cuentas es el mismo imperio, ¿no?, pero disfrazado. Lo importante es esta revelación, le dice Daniel. Esto es lo que va a imperar hasta que venga ¿quién? La roca, que es Jesucristo. Y le está adelantando literalmente que todos estos imperios serían destruidos por la roca. Y la roca es una alusión directamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que hasta el día de hoy siguen operando esto.
está vigente y se va a volver a juntar de acuerdo a las profecías del Nuevo Testamento, ¿verdad? Va a volver a haber una manifestación con el anticristo, un gobierno mundial, y todo esto será destruido ¿por quién? Por la roca, cuando venga el Señor Jesucristo y se acabe el tiempo de los gentiles, venga la restauración de Israel y se establezca el reino milenial. Esto lo vamos a ver paso a paso, claro. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo está revelando cosas extraordinarias el Señor a través de Daniel. En el último de estos poderes mundiales, el Dios del cielo va a hacer añicos a todos los reinos del mundo por medio de su piedra, que es el Señor Jesucristo, y establecerá literalmente un reino que será eterno. Esto se lo había profetizado al rey David, ustedes lo recuerdan, le dijo: tu trono será eterno, y hablaba de la descendencia de David, el cual es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted puede entender que hoy en día Israel recuperó su tierra en el 5 de mayo de 1948, empezó todo el proceso para recuperar su tierra. Y ustedes saben que Israel había perdido su tierra en el año 70, fue destruido, ¿verdad? Y quedaron sin tierra en el año 70 de nuestra era y lo recuperaron hasta 1948. Estamos hablando de que casi 1900 años Israel no estuvo en su tierra, estuvo vagando y estuvo errante. Y las profecías del Señor es que claramente iba a llamar a sus hijos de todos los confines de la tierra y los iba a regresar. Este regreso de Israel a su tierra en 1948, amados hermanos, es definitivo. Es el último. Ya no van a volver a ser dispersados. Ellos ya están preparados y hay que entender esto porque el reloj profético de Dios está en tres áreas. Tenemos algo muy importante que es la iglesia, que tiene que ser arrebatada para que inicie todo el reloj profético de Dios para Israel y el cumplimiento de todo lo que son las profecías para los gentiles. Esto lo vamos a ver más adelante, ahorita que veamos lo de las 70 semanas y que veamos que hay un proceso muy importante tanto para la iglesia como para los judíos como para los propios gentiles. Aquí Dios está dando unas visiones extraordinarias porque claramente nos está hablando de Jesucristo, quien va a destruir a todos estos imperios. El último poder mundial gentil, Roma, será reavivado en el tiempo de la tribulación, que es lo que explica Apocalipsis, y consistirá de 10 naciones. Esto es importante ya que las profecías concernientes al cuarto imperio no se cumplieron en el tiempo antiguo y están por cumplirse. La Biblia habla claramente en las visiones de Daniel, siempre que habla de cuernos representa poderes, representa naciones, y por eso habla de 10 cuernos en las figuras que tenemos de Daniel, y esto nos dice que se va a volver a reavivar este imperio en el tiempo de la tribulación. Ahora bien, aquí nos dice que la piedra demoledora en la visión, en el sueño, Cristo no desmenuzó aquellos reinos terrenales, por el contrario, él fue llevado a la muerte por la sentencia de un magistrado del cuarto imperio, que es Roma. Usted sabe que cuando Cristo vino en carne, él vino bajo el imperio romano. ¿Estamos de acuerdo? Y quizá los judíos esperaban a un Mesías libertador. Y cuando lo ven entrar en un burrito dijeron: no, pues este no es. Y luego, sometido al imperio romano y muerto en una cruz, ellos lo rechazaron literalmente como su Mesías. Lo que ellos no entendían eran las profecías de la Biblia, donde nos anunciaban que Jesucristo tendría 2 venidas. Y el judío no lo pudo entender, estuvo velado para él y no pudo entender que había 2 venidas que anunciaba la Biblia acerca del Señor Jesucristo. La primera venida venía como humilde, como decía literalmente, ¿verdad?, la profecía de Miqueas 5:2, y donde decía que literalmente él vendría y que se presentaría, que sus salidas eran desde el principio. Y también hay otro pasaje en donde nos habla que entraría, ¿verdad?, humildemente en un pollino hijo de asna, ¿no? Lo profetizaba la Biblia. En Isaías 9:6 decía: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Esto nos habla de la primera venida de Cristo, a morir en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Pero luego dice, lo dilatado de su imperio. Y hay que entender, que lo voy a ver más adelante, que hay versículos donde hay intervalos extraordinarios de miles de años. Por ejemplo, en Isaías 9, 6 y 7 hay una diferencia de 2000 años de un verso a otro. Entonces los judíos no podían captar esto.
de las dos venidas del Señor Jesucristo. No podían discernir el Salmo 22 donde hablaba que eran horadadas sus manos y sus pies, y no podían discernir Isaías 53. Qué contrariedad que uno de los libros que más lee el judío, que son Salmos y Isaías, y que hablaban de Jesucristo, de esas dos venidas, ellos no podían discernir y no pudieron entender el tiempo de su visitación, como dice el Nuevo Testamento. Claramente aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que el Señor Jesús profetizó sobre Jerusalén, que sería hollada por los gentiles hasta que se cumpliera ¿cómo le llama Jesús? El tiempo de los gentiles. ¿Por qué usa este título? Porque se está refiriendo a todo lo que Dios le reveló al rey Nabucodonosor por medio de Daniel. El tiempo de los gentiles abarca los 4 imperios, todo el periodo. Así que el cuarto imperio, Roma, queda vigente hasta que Cristo venga. Y esto es muy importante. Todo esto se le llama tiempo de los gentiles, porque claramente lo está diciendo aquí el pasaje de Lucas 21. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada ¿por quién? O sea, va a ser hollada por Babilonia, va a ser hollada por medos y persas, va a ser hollada por Grecia, va a ser hollada por Roma. Eso es lo que está diciendo, es el periodo de los gentiles. Literalmente cuando dice hollada es, ¿verdad?, destruida, saqueada, y, o sea, todo literalmente reducida a nada. Y dice, hasta que los tiempos ¿de qué? Se fijan que Jerusalén es la tierra que más se ha peleado por ella y la que más se ha conquistado. Ha pasado de manos como ninguna. ¿Se fija? De que siempre la gente ha querido conquistar Jerusalén en ese contexto. Ahora hay que entender claramente que Israel ya regresó y es definitivo. Eso nos debe de llenar de esperanza, y más viendo el mundo que estamos viviendo hoy en día, todo anuncia que el Señor Jesucristo no tarda en venir por los creyentes. La venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo creen? Fíjese bien, dijo Pablo, hace 2000 años que la noche estaba avanzada y que nos vistiéramos de las armas de la luz y que no anduviéramos en glotonerías, porque decía que estaba más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Él hace 2000 años creía que ya estaba cerca. Ahora imagínense nosotros, mucho más cerca que nunca, ¿no cree? El Señor viene. Ahora, la gran diferencia al tiempo de Pablo a hoy es que Israel ya está en su tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las profecías nos están marcando el último periodo. Nosotros podríamos ser, amados hermanos, podríamos ser la última generación. Si fuéramos nosotros la última generación, quizás muchos de nosotros podríamos hasta experimentar el rapto, ser arrebatados sin ni siquiera experimentar muerte física. ¿Está entendiendo eso? Si fuera en estos tiempos, así como estamos, seríamos arrebatados sin ni siquiera morir físicamente. Dice Pablo, ¿verdad?, en Tesalonicenses 4, 17 y 18, que el Señor mismo descenderá del cielo, ¿verdad?, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo dice Pablo, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Significa que la última generación de creyentes en la venida de Cristo, que podríamos ser nosotros, seríamos arrebatados sin experimentar muerte física. El Señor nos va a llevar. Y dice primera de los Corintios capítulo 15, y dice en el versículo 52, ¿verdad?, que será en un abrir y cerrar de ojos, y que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corrupto se va a vestir de incorrupción. Recuerde que lo que estamos estudiando acerca de los gentiles y acerca de los judíos, no puede empezar todo el programa de Dios para Israel y no puede cerrar todo el programa de los judíos mientras la iglesia esté aquí. Una vez que la iglesia sea arrebatada, empieza el programa definitivo de Dios con los judíos y con los gentiles, para terminarlo y concluirlo. ¿Estamos de acuerdo? Esto ténganlo en cuenta, es muy importante. Ahora bien, a mí lo que me llena de emoción es que la estatua, ¿verdad?, literalmente Nabucodonosor se revela que él es la cabeza. Esto significa que es el imperio más grande que ha existido en toda la historia. Por eso su equivalencia era de oro, y vendría otro imperio grande, vasto, pero nunca con el poder y alcance del primero, que era Babilonia. El que le seguía era el Medo Persa, y luego vendría el de Alejandro el Magno. Recuerden que Alejandro literalmente era un muchacho, ¿verdad?, cuando empezó todo. Era a los 19 años, su papá Filipo II lo puso como jefe y capitán de todo su ejército. A los 21 años su papá, ¿verdad?, muere, y él toma todas las riendas, y literalmente de los 21 años a los 33 años Alejandro Magno ya había casi, ¿verdad?, conquistado el mundo.
Era un estratega militar extraordinario. Le invito a que lea la biografía de Alejandro el Magno y se va a sorprender. Él libró unas batallas tan increíblemente famosas, donde él mató ejércitos de más de 10,000 personas sin perder un solo hombre de su ejército. Era súper inteligente, se inventó armas, máquinas de guerra, y su maestro personal era nada más y nada menos que Aristóteles, como su maestro personal. Era un hombre increíble, una táctica de guerra, y dicen que es uno de los estrategas militares más sobresalientes que han existido en la historia. Pero él murió a los 33 años, joven, la misma edad que el Señor Jesús, ¿verdad? Murió muy joven, y cuando él murió su imperio se dividió en 4 generales, que lo voy a ver ahorita más adelante. Y de esos 4 imperios, ¿verdad? Ese imperio que se dividió en 4, llega a Roma y los cautiva y agarra todo el imperio de Alejandro. Pero lo que nos va a revelar la Biblia es que este famoso personaje que tanto se habla de la Biblia, del anticristo, nos va a revelar en la profecía de Daniel que el anticristo no va a ser estadounidense, no es Barack Obama, y también nos va a revelar que no es el Papa, y también nos va a revelar que no es mexicano, tampoco, ¿verdad?, es Peña Nieto. Nos va a revelar que el anticristo tiene que nacer de las cenizas del imperio de Alejandro, porque hay una visión, ¿verdad?, del choque del carnero en Daniel capítulo 8 con el macho cabrío, y dice que cuando se quebran los cuernos nace un cuerno pequeño representando al anticristo, y esto significa que se levanta literalmente de las cenizas de lo que viene siendo el imperio de Alejandro el Magno. ¿Esto qué significa? Que cuando Alejandro el Magno murió, su imperio se dividió en Grecia, se dividió en Egipto, se dividió en Siria y literalmente Asia Menor. Esto significa que el anticristo o tiene que ser egipcio, o tiene que ser literalmente griego, porque Alejandro Magno era griego, tiene que ser sirio, y vamos a ver un prototipo, ¿verdad?, del anticristo, que es Antíoco Epífanes, que era sirio, y hay una referencia profética donde Dios dice, hablando de rescatar a su pueblo, y directamente dice, dile al sirio, y por eso muchos teólogos creen que el anticristo va a ser sirio, y dice, o la otra opción es Asia Menor. Entonces, no va a ser americano, ni va a ser, tiene que ser griego, o tiene que ser egipcio, o tiene que ser sirio, o de Asia Menor. Eso es la profecía de Daniel. No necesitamos inventarnos de dónde va a ser. La Biblia dice que de allí va a ser. Y eso es muy importante porque ahorita se los voy a explicar. Lo que más me gusta a mí es esto, que aunque Dios revela el tiempo, ¿verdad?, en la visión de Nabucodonosor en su sueño, ¿verdad?, lo que me gusta es esto, la piedra, porque la describe como una piedra que viene del cielo y que no es cortada por mano humana. Está hablando de lo sobresaliente de esta piedra, está describiendo al Señor Jesucristo. Y claramente, ¿verdad?, en las otras profecías, hablando de esta piedra, dice que claramente sobre esa piedra Dios puso 7 ojos, y que pondría su imagen sobre esa piedra, y que esa piedra, cuando se manifestaría, quitaría el pecado del mundo en un día, dice la profecía. O sea, es muy importante cómo nos está pintando todo el proceso escatológico del tiempo de los gentiles y el tiempo literalmente de los judíos a través de estos sueños, de esta visión. A fin de cuentas les había explicado yo que todo esto es la explicación de Génesis 3:15, ¿no es cierto? En la otra les dije claramente que la primer profecía de Cristo es Génesis 3:15, y toda la Biblia, todo lo que habla de los gentiles, todo lo que habla de los judíos, inclusive de la iglesia, todo es la explicación de Génesis 3:15. Dice que hay enemistad. En este contexto Dios puso, ¿verdad?, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esta le iba a herir el calcañar, que es la simiente de la serpiente. Habla de Satanás, del anticristo, de todo este sistema. Sin embargo, dice que la simiente de la mujer, la cual es Cristo, ¿verdad?, le aplastaría la cabeza. A fin de cuentas, la Biblia explica Génesis 3:15 diciendo que toda la historia es la lucha entre el bien y el mal. Y al final, ¿quién gana? La roca que viene del cielo y destruye a todos los imperios, restaura a Israel, los regresa a su tierra, cumple sus promesas, ¿verdad? Y claro, en ese ínter ya nos había rescatado a nosotros y nos había llevado a su gloria y nos hace participar como primicias del reino. Porque los primeros, los judíos, se volvieron los últimos. Y los últimos, ¿verdad?, los convertidos a Cristo, que es la iglesia, nos convertimos en los primeros, las primicias en llegar al reino de los cielos. Ahora, es muy importante cómo lo estamos viendo aquí. Estos imperios de los gentiles, Daniel los representó en el capítulo 7 como ¿qué? Bestias. Es muy importante. Dios le revela este periodo de los gentiles a Nabucodonosor en un sueño, pero como una estatua. Ese mismo sueño se lo revela ahora Dios, pero a Daniel. Pero ahora Dios se lo revela como 4 bestias.
Y esto nos enseña que la visión del hombre se ve como una estatua, se ve, ¿verdad?, como alguien imponente. Pero la visión de Dios de estos imperios es que Dios los ve como animales, como fieras. Y de una forma muy drástica, el propio Nabucodonosor fue reducido a un animal, ¿no es cierto?, a actuar de esa manera. Así que aquí están representados. Babilonia, se representa con un león alado. Y inclusive hay restos que se han encontrado de Babilonia y se ve claramente los leones alados en todo lo que se ha encontrado acerca de ellos. Dice, Persia es representado por un oso y Grecia es representado ¿por qué? ¿Sabe cómo apodaban a Alejandro el Magno? El leopardo. Ese era su apodo, por la agilidad que él tenía en conquistar a todos los pueblos, y le llamaban el leopardo, y así es representado en la visión que Dios le da. Entonces dice, el peor es Roma, que no lo representa ni como león, ni como oso, ni como leopardo, sino como una, ¿verdad?, bestia espantosa y terrible, una mezcla entre dragón y no sé qué, era algo medio raro. Pero si ustedes se fijan, lo representa con 10 cuernos que representan poderes, 10 naciones. Y esto nos habla del surgimiento del Imperio Romano en los tiempos del Anticristo, en la Gran Tribulación, ¿verdad?, ayudado en este contexto, ¿verdad?, por las 10 naciones o los 10 cuernos. Ahora, entiéndase esto que es muy importante. Cuando ya la iglesia sea arrebatada, empieza todo este proceso. A la iglesia no le va a tocar esto. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no va a ver al anticristo. El anticristo no se puede manifestar mientras los cristianos estemos aquí. La semana 70 que voy a explicar más adelante de Daniel no puede iniciar mientras el cristiano esté aquí. El cristiano tiene que ser arrebatado para que empiece el reloj profético de Dios, tanto de judíos como de gentiles para los últimos tiempos. Y en ese proceso de la semana 70, que se divide en 2 periodos, en el primer periodo, que son los 3 años y medio de paz, es donde se manifiesta literalmente esta bestia con el favor, ¿verdad?, de 10 naciones que le ayudan para que se pueda manifestar el anticristo y tomar el poder mundial de todas las cosas. Recuerden que cada dispensación termina con un cataclismo mundial. Las características de las dispensaciones es que cada que termina una dispensación, Dios desciende. En cada dispensación Dios tiene misericordia, en cada dispensación hay un agente del mal, en cada dispensación, ¿verdad?, Dios literalmente termina con un cataclismo, y es por eso que el arrebatamiento de la iglesia va a provocar un caos mundial. Quizá la gran mentira que estén preparando por ahí es que los ovnis nos llevaron, ¿verdad? Puede ser, a lo mejor es una de las grandes mentiras. A mí me impactó mucho la política de American Airlines, porque los dueños son cristianos, de American Airlines, de la aerolínea. Y me llama mucho la atención su política, porque como política de empresa siempre ponen un piloto cristiano y un no cristiano. Es una política de ellos, como diciendo, si viene el arrebatamiento, no dejamos el avión sin piloto. Es en serio, es una política de ellos. Ahora, qué curioso, porque no contaban con la astucia de que, ¿qué tal si el piloto le comparte el evangelio al otro y se convierte? De todos modos se va a quedar el avión sin piloto. En el momento del arrebatamiento, imagínense un avión sin piloto, un tráiler de 40 a 50 toneladas sin chofer. Imagínense todo lo que va a provocar en el mundo. Todo ese caos mundial cuando es arrebatado a la iglesia es ponerle la alfombra roja al anticristo, porque nadie va a poder arreglar ese caos más que él. Y nadie va a poder lograr la paz en Jerusalén más que él. Y nadie va a lograr que alguien, ¿verdad?, pueda, solamente el anticristo, hacer que Israel reconstruya su templo. Hoy usted puede leer que ya tienen todo preparado, que levantaron unas varas. Miren, lea lo que quiera, emociónese lo que quiera. Israel no va a construir su templo. Tiene que quitar el templo de los árabes. Dígame, ¿quién puede lograr hacer quitar el templo de los árabes para que ellos hagan el de ellos? Imagínense la guerra mundial. Imagínense quitar el templo de Alá. No se puede, tiene que venir un ser especial y ese es el anticristo, el único que va a lograr que ellos construyan su templo y inicie el continuo sacrificio en el periodo de los 3 años y medio. Hoy en día no se va a lograr, no lo van a hacer, aunque usted se emocione y lean en internet que ya tienen las piedras, que ya empezaron la barda, que ya tienen las vacas rojas alazanas para consagrar el templo. No se preocupe, no lo va a construir, usted no lo va a ver. No va a suceder en nuestro tiempo. Esta es la escatología, hay que saber cuadrarla, ¿estamos de acuerdo? No lo vamos a ver, no nos va a tocar, porque el único que puede lograr hacer esto es el anticristo. No existe un ser fuera del anticristo en la tierra que convenza a los árabes de mover su templo y dejar que Israel construya el de ellos.
Recuerden que el Islam, igual que el catolicismo, tiene 7 sacramentos para irte al cielo, para salvarte. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, ya lo sabe, ¿verdad? El Islam también tiene 7. ¿Y uno de ellos sabe cuál es? Aparte de que es rezar 3 veces al día apuntando al templo donde está en la parte del mundo, uno de los sacramentos que tiene el Islam es que usted tiene que visitar el templo una vez en la vida. Si no lo visita, no se puede ir al cielo con Alá. Así que todo musulmán tiene que ir al templo por lo menos una vez. Por su boleto. Entonces, ¿el templo qué representa para ellos? La salvación, la vida eterna. ¿Crees que lo van a quitar? ¿Quién puede convencerlos de hacerlo? Solo un ser dotado como el anticristo, que la Biblia dice que tendrá un poder militar, político, y que además le acompañarán señales y prodigios mentirosos, al grado que hasta hará descender fuego del cielo. Inclusive le va a dar vida a la imagen, ¿no? Para que le adoren. Y va a ser el mismo asunto. Todo lo que vamos a ver en Nabucodonosor se va a repetir en el anticristo. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando rechazó la visión de Daniel, verdad, que le dio Dios? Hizo su propia estatua. ¿Y qué ordenó? ¿Estamos de acuerdo? Y Sadrach, Mesach y Abednego echados al horno de fuego, ¿a quién representan? A Israel. Entonces dice que es Israel metido en el horno de fuego, o sea, la gran tribulación, no la iglesia. Es Israel es que está en el horno de fuego, pero aunque estuvieron Sadrach y Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿qué les pasó? ¿Qué le va a pasar a Israel en la tribulación? Nada. Es una figura anticipada, un prototipo, es una figura, ¿se diga? Entonces claramente en ese contexto dice que Nabucodonosor se enoja y se molesta porque no adoran su imagen y los manda al horno de fuego. Dice que le subió 7 veces más, pero no les pasó nada. Inclusive dice que se habían echado 3 porque había 4 y uno como el hijo de los dioses, ¿se diga? Y en ese contexto nos damos cuenta que el anticristo va a hacer lo mismo. Si ustedes ven las enseñanzas del Nuevo Testamento, dice que va a prohibir adorar a todo Dios. Y que va a dar vida a la imagen, igual que Nabucodonosor, que va a ordenar que adoren a la bestia. Todo lo que hace y sucede en Nabucodonosor es un prototipo de lo que es el anticristo. En todos los contextos, se diga. Por eso es muy importante que veamos el cuadro de Nabucodonosor de Babilonia para ver cómo empata textualmente con el anticristo en los periodos. Bueno, ahí los 7 truenos se hablan en el contexto de lo que son los 7 juicios. Y que Dios va a estar trabajando, porque ustedes se fijan que en el Apocalipsis siempre habla en este contexto de lo que vienen siendo los 7 sellos, las 7, ¿verdad? Trompetas de la ira de Dios y las 7 copas. Entonces nos habla de ese juicio en el cual estará en el periodo de lo que es el Apocalipsis. Esto es la semana 70. Cuando inicie la iglesia es arrebatada y inicia la semana 70, que les voy a explicar más adelante, se divide en 2 periodos, 3 años y medio de falsa paz. Todos van a querer al anticristo, van a pensar que él es el Cristo, hasta que dice textualmente el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan. Muchos confunden esto y creen que es el arrebatamiento de la iglesia, pero no, Mateo 24 es totalmente judío. No está hablando de cristianos, está hablando de judíos. Porque en el arrebatamiento Dios viene por nosotros. En Mateo 24 dice a los judíos que ellos tienen que correr, ellos tienen que huir. ¿Se fija? Es muy diferente. Entonces hay que entender esa diferencia, que Mateo 24 no es para los cristianos, es solamente judío. Y en ese contexto dice, cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan. ¿Qué es lo que tiene que hacer el anticristo para que literalmente Israel huya? ¿Verdad? Hay otro prototipo que vamos a ver más adelante histórico, que es Antíoco Epífanes, que es igual que Nabucodonosor, un prototipo del anticristo. Hay muchos en la Biblia que son el prototipo del anticristo. Y que lo que hizo, ¿verdad? Literalmente Antíoco Epífanes es profanar el templo de los judíos. Dice, ¿verdad? La historia que sacrificó una cerda y que agarró la sangre de esta cerda y la vertió en el altar. Imagínense en lo que viene siendo el arca. Entonces fue una herejía tremenda, ¿no? Entonces nos dice que literalmente profanó el templo. ¿Qué va a hacer el anticristo a los 3 años y medio de paz? Profanar el templo. Y dice Cristo en Mateo 24 que quebrará el pacto. Porque recuerden que hay 3 personajes: el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y el anticristo se ayuda del falso profeta, que todos creen que va a ser judío, para que le ayude a hacer un pacto con los judíos. Pero él lo quebranta a los 3 años y medio, empieza la persecución, y entonces ahí ya oficialmente, cuando Israel huye, se cumple, ¿verdad? Apocalipsis 12.
¿Han visto, verdad, Apocalipsis 12, donde habla de una mujer embarazada con alas que vuela sobre el desierto? Pues no es la Virgen María, como dice la Iglesia Católica. Es una figura, verdad, de Israel como nación, y que está embarazada, que representa al Señor Jesucristo. Literalmente se le da alas como águila, porque nos está diciendo que Dios en este periodo de la tribulación, Dios los resguarda en el desierto, serán ayudados de pequeños socorros, y igual que Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ellos están en el periodo de la tribulación, pero no les va a pasar nada. Dios los va a proteger. De hecho, de ahí saca 144,000 judíos y los sella para predicar el evangelio del reino en medio de la tribulación, pero a ellos no les va a pasar nada. El remanente, claro, que es porque hay mucho judío que va a ser engañado en el periodo de los 3 años y medio de paz. Por eso dice, aún los escogidos serán engañados. Ojo, se refiere a los judíos, no a los cristianos. En ese periodo, porque como no puedes comprar ni vender si no te marcas, pues muchos judíos serán engañados, y aunque sean judíos, al ser engañados y marcarse, dice que son condenados. Solamente el remanente judío que esté vivo es el que va a ser salvo, pero va a haber muchos judíos que se van a condenar, que van a caer en la trampa del anticristo en ese proceso. Por eso hay que entender que Mateo 24 solamente está hablando del periodo en el contexto de los, ¿verdad?, judíos. La iglesia no está en Mateo 24. No se lo apliquen a la iglesia, por favor. Y vamos a ver que son ayudados de pequeños socorros. De hecho, las enseñanzas de todos los profetas mayores y menores nos apuntan a que Israel es guardado literalmente en Edom, textualmente en la ciudad de Petra. No estamos hablando que en Isaías profetiza a Bosra, y Bosra es Edom. Y fíjense que cuando Jesús entra literalmente a la tierra a hacer juicio, porque Apocalipsis lo pinta literalmente que viene en un caballo blanco, y que viene literalmente también con un vestido teñido en sangre y con una diadema que dice Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y luego yo me voy al profeta Isaías y lo pinta entrando por Bosra, porque dice, ¿quién es ese que viene de Bosra con vestidos rojos? O sea, entra por Edom. ¿Y por qué? Porque cuando Dios viene a juzgar el mundo, empieza por Edom. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuentas pendientes con Edom desde Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque nos explica el libro de Ageo con el libro de Habacuc, literalmente, ¿verdad?, que en ese punto, cuando Nabucodonosor llega y sitia a Israel, ¿verdad?, dice que muchos judíos huyeron, y sus hermanos los edomitas, dice que se burlaban de ellos y que ellos mismos los mataban, o ellos mismos los agarraban y se los entregaban a Nabucodonosor. Y dice que Dios se indignó y les dijo, van a ver. ¿Y cuál es la respuesta? Que cuando Dios viene y se manifiesta a hacer juicio, empieza por Edom. Allí es donde empieza, literalmente, y después se va hasta los gentiles. ¿Y cómo termina esta visión de las bestias? ¿Cómo termina la visión literalmente de Nabucodonosor? Apocalipsis lo pinta a Jesucristo diciendo, Él pisa el vino del lagar del furor de su ira. Y pinta todas las naciones que están contra Dios como si fuera una tinaja de esa grande de las de vino, y a todas las personas como si fueran, ¿verdad?, uvas, y al Señor aplastándolos con sus pies y saliendo, ¿verdad?, ríos, ¿verdad?, de sangre, destruyendo a todos sus enemigos hasta que los ponga por estrado de sus pies. Esto es muy interesante porque nosotros tenemos que cuadrar cómo la Biblia nos está marcando todo a través de estas figuras. Esto nos está enseñando todo lo que la Biblia está diciendo en el Nuevo Testamento acerca de lo que es el tiempo de los gentiles. La visión de las 4 bestias, entonces vamos a nosotros tratar de asimilarla. Por ejemplo, en la Biblia, el mar tempestuoso es un cuadro de las naciones gentiles. Apocalipsis 17, Isaías 17, siempre habla de las naciones y de los impíos, y siempre cuando habla de la gente mala, cuando habla de la gente perversa, dice que es como el mar en tempestad. Este es el cuadro de la Biblia para un impío o para una nación gentil, como un mar en tempestad, con toda su braveza y con toda su ira en contra del Señor. Y por lo tanto, ¿verdad?, aquí es el mar grande, y todos los imperios mencionados en esta visión estaban a orillas de ese mar. Inclusive la 4ª bestia en Apocalipsis dice que salió del mar, o sea, de entre las propias gentes, porque regularmente el mar representa en la Biblia gentes o naciones. Daniel vio 4 bestias y el ángel le explicó el significado textualmente. Cada bestia representaba un reino, le estaba, ¿verdad?, confirmando el sueño de Nabucodonosor. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, representando a quién dijimos, a Babilonia.
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada ¿verdad? Del suelo y se puso y esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí que otra segunda bestia, semejante a un oso, representando Medo y Persa, la cual se alzaba de un costado más que del otro, hablando que de los medos y persa uno era más poderoso que el otro. Se fijan cómo esos detalles nos habla en ese contexto. Y luego tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así a Daniel, hablando, ¿verdad?, de la capacidad del imperio medo-persa para desmenuzar y para destruir, para traer en el hocico, ¿verdad?, los huesos. Acuérdense que todas estas son visiones, son figuras, estamos entrando en los terrenos proféticos. Levántate. Le dice, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, representando el imperio griego de Alejandro. Con 4 alas de ave en sus espaldas, tendrían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Porque recuerdan que al morir Alejandro se dividió ¿en qué? En 4 cabezas. ¿Estamos de acuerdo? Le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel, la 4ª bestia. ¿Cómo describe el imperio romano? Espantosa, terrible y en gran manera fuerte, porque el imperio romano fue devastador en ese contexto, implacable. Hubo emperadores de verdad que yo creo que eran peor que el diablo, ¿verdad? Tremenda todas las cosas que hicieron, ¿no? La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, esto describe el imperio romano, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras bestias que vi antes de ella, las otras. Y tenía 10 cuernos, ¿se fija? Las 10 naciones de cuando se va a volver a resurgir este imperio. ¿Por qué? Porque en las interpretaciones, en la regla de las interpretaciones bíblicas, una de las reglas de la profecía que debe estar muy claro para nosotros es que todas las profecías tienen un cumplimiento inmediato histórico, pero están representando otra historia, ¿verdad?, futura. O sea, todas las profecías tienen un doble cumplimiento. Primero, históricamente en un personaje, como David, por ejemplo, diciendo en el Salmo 22, ¿verdad? Horadaron mis manos y mis pies y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Mi lengua se pegó a mi tiesto como un paladar, al paladar como un tiesto, perdón. Pero ¿de quién estaban hablando David? De él, de su experiencia. Tenía un cumplimiento en él, pero ¿de quién estaba diciendo a futuro? Del Señor Jesucristo, ¿se fija? Entonces es muy importante que toda profecía tiene un doble cumplimiento, un primero inmediato histórico y uno futuro, en el cual, ¿verdad?, este prototipo de Nabucodonosor primero se cumplió en él, pero estaba anunciando algo futuro. ¿Quién era? El anticristo. Entonces es muy importante también en Cristo que podamos entender este cumplimiento de las profecías tal como es. Ahora, el león con alas. Aquí tenemos a Babilonia, la cual corresponde a la cabeza de oro en el sueño de Nabucodonosor de la gran imagen del capítulo 2. El león alado, como está aquí representado, era una imagen favorita en Babilonia. Se puede ver estas figuras en cualquier museo que exhibe piezas sobre Babilonia. El animal que se yergue como hombre nos recuerda la experiencia humillante de Nabucodonosor en el capítulo 4 cuando Dios lo humilla como una bestia. Dice que a esta bestia Dios le dio corazón de hombre. Bueno, pues era un hombre que le dio corazón de bestia, ¿verdad? Como se quiera entender. Babilonia aún reinaba en el mundo en este tiempo, pero en unos pocos años el imperio caería y así esto nos llevaría a la siguiente bestia. Recuerden que muere Nabucodonosor y luego entra su hijo y entra literalmente, algunos teólogos creen que era su nieto Belsasar, y que agarra todos los utensilios santos de la casa del Señor y se le ocurre hacer una fiesta. Y ya saben qué tipo de fiestas eran, ¿verdad? Y agarra y literalmente hace sacrilegio con las cosas santas del templo del Señor, y es donde aparece una mano escribiendo, diciendo Mené, Mené, Tekel Uparsim. El otro asustado dice, ¿qué pasó? Y le dice, no, hay un hombre llamado Daniel que ya había trabajado allá con Nabucodonosor, él te puede decir. Y cuando llega Daniel literalmente le dice, mira, esto es lo que significa textualmente, ¿ha sido pesado? ¿Ha sido hallado falto? Esta noche viene por tu alma, o sea, no tienes escape, se acabó, es cortado literalmente el imperio babilónico, porque Dios ya tenía el plan del imperio medo-persa que humillaría al imperio babilónico, ¿no? Y es muy interesante, porque en Isaías capítulo 44 y 45, el Señor profetiza a uno, ¿verdad?, de los reyes medo-persa. ¿Saben quién era? Ciro. Isaías escribió 722 años antes de Cristo. Y cuando nosotros vemos cuando caen cautivos y cuando entra el imperio literalmente babilónico, nos damos cuenta que Isaías habló de Ciro antes de que él naciera.
Y ya Dios le había dicho a Ciro que sería literalmente su ungido, que sería su pastor y que él literalmente construía su casa. Y es el rey que Dios usó para que cuando literalmente el Medo Persa humilla a Babilonia y recupera literalmente todo el imperio, ahí se le fueron adjudicados todos los judíos, pero Dios le da gracia a los judíos delante de este rey. ¿Qué es lo que hace Ciro? Los deja regresar a su tierra. Y allí regresa literalmente Zorobabel con 50,000 judíos, con chequera abierta de parte del rey diciendo, llévate lo que quieras y construye la casa del Señor. Porque así lo había profetizado. El problema es que ya lo saben, se va Zorobabel con los 50,000, con la cartera abierta, pero en vez de terminar el templo lo empezaron a hacer y luego se les olvidó y dice que empezaron a hacer sus casas artesonadas y les pusieron literalmente hasta cantera a la fachada y todo este proceso, ¿no? Ahora, para esto pasaron más de 70 años. Más de 70 años. Tiene que Dios despertar literalmente a Esdras y venir Esdras y literalmente usado por el Señor, ¿verdad? Les exhorta para que terminen el templo y tardan 14 años en terminar el templo. Y una vez que terminan el templo viene Nehemías y en 52 días hacen el muro. Y una vez que ya está el templo, lloran los sacerdotes. En primer lugar no estaba la gloria, ya vimos que se había ido. Y en segundo el templo era pirata. El primero era de oro, el otro no era de oro y dice que lloraban los sacerdotes diciendo, ay, no es igual de bonito. ¿Se fija? Pero ya cuando está el templo, se consagra, dice que Nehemías, ¿verdad? Y Esdras trabajaron para hacer otra vez, ¿verdad? La Pascua. Hay un avivamiento en ese momento, ya están los muros, ya está la ciudad, ya está el templo. Y uno pensaría, ya está todo restituido, ¿no? Pues no, ahí es cuando está el famoso libro de Malaquías, donde Dios les empieza a decir, yo los he amado, y ellos contestaron, ¿en qué nos has amado? Y el Señor les dice, ¿verdad? Que no le habían dado su gloria. Y eso, ellos dijeron, ¿en qué? Él les dijo literalmente, ¿me habéis robado? ¿En qué te hemos robado? Sus palabras han sido violentas, ¿qué hemos hablado? Hasta que llegó el punto donde Dios dijo, basta, basta. O sea, Dios se cansó. Y es el periodo de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se le llama el periodo intertestamentario. 400 años de silencio de Dios diciendo, ya me hartaron. 400 años de silencio, hasta que vino Juan Bautista anunciando a esa roca que ya había anunciado Daniel, ¿verdad? Que vendría y destruiría, ¿verdad? Todos los imperios, pero no nos equivoquemos, eran dos venidas. En la primera no era la roca que venía a destruir, en la primera venía manso y humilde a morir en una cruz. En la segunda venida, ahora sí, ¿qué dice Hebreos 9:28? Que aparecerá por segunda vez, ¿verdad? Pero sin relación con el pecado, para salvar a todos los que en él esperan. Él viene en poder y en gloria. Ahora sí viene como los judíos lo estaban esperando, como el Mesías libertador. ¿Estamos de acuerdo? Es interesante, ¿no? Ahora bien, siguiendo con este punto, vamos a ver claramente, ¿verdad? A la siguiente bestia, el oso con las costillas representando Medo y Persa. Aquí tenemos al imperio Medo-Persa, el cual nos dice no se conoce por su agilidad ni por su destreza, como el de Alejandro, sino por su fuerza brutal, y textualmente como la de un oso. Las tres costillas describen los tres imperios ya derrotados. Si ustedes se fijan, traía tres costillas del oso, y representa que ellos destruyeron Egipto, destruyeron Babilonia y destruyeron Libia. En ese punto, ¿verdad? El hecho es que se alzaba de un costado más que del otro, indicando que una mitad del imperio, que era la persa, era más fuerte y más honorable y más alta que la otra mitad, que eran los medos. El imperio medo-persa conquistó Babilonia en el 539 antes de Cristo, pero su imperio duró solamente 200 años. No duró mucho, a pesar de que fue el segundo imperio en el sueño de Nabucodonosor. El leopardo alado, con 4 cabezas, ¿verdad? Representa sin duda a Grecia, dirigido por Alejandro el Magno, que lo apodaban, dijimos, el leopardo, quien ágilmente conquistó el mundo derrotando a los persas alrededor del 331 antes de Cristo, pero el gran general murió en el 323 y su vasto imperio se dividió en 4 partes, y por esto las 4 cabezas. 4 de sus principales generales tomó cada uno parte del reino y gobernó como su monarca. Y por eso en la visión de Daniel 8 del choque del macho cabrío con el carnero, habla de que sale un nuevo cuerno que es literalmente después del imperio de Alejandro el Magno. Y ese nuevo cuerno que sale después de este choque de las 4 cabezas es el anticristo. Por eso les digo que de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 8, el anticristo tiene que ser o de Egipto, o tiene que ser de Grecia, o tiene que ser de Siria, o de Asia Menor.
de acuerdo a la profecía de Daniel. Ahora, en este punto, dice la bestia terrible, esta bestia dejó atónito a Daniel, la cuarta bestia, ¿verdad? Nada en ella había aparecido en ninguna de las revelaciones anteriores. Parece claro que tenemos aquí el imperio romano representado de esta forma, correspondiendo al hierro en la imagen de Nabucodonosor, pero el cuadro parece ir más allá de la historia y a los postreros días, porque vemos 10 cuernos en la bestia y esto es similar a los 10 dedos de los pies en la imagen de Nabucodonosor. Los 2 pies, ¿verdad? Tenían, ¿verdad? Cada uno sus 5 dedos, haciendo la misma imagen. El imperio romano que resurge en los últimos días, en los tiempos de la tribulación. Por lo tanto, la bestia será despertada en forma de 10 naciones durante la tribulación por el pequeño cuerno que es el anticristo. ¿Esto qué significa? Que la famosa ramera de las fornicaciones de la tierra que habla la Biblia en Apocalipsis no es la Iglesia Católica como diario dicen. La ramera de las fornicaciones de la tierra es el imperio romano resurgido por medio de 10 naciones usados por el anticristo para un ecumenismo mundial, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Ese ente, ese monstruo, ¿verdad? Se le llama la Gran Babilonia. No nomás es la Iglesia Católica, es la unión de todas las religiones. ¿Estamos de acuerdo? La unión de todas las religiones es este ente llamado la gran ramera de las fornicaciones de la tierra. Claro, va incluida la Iglesia Católica, pero también va incluido los mormones y los adventistas y los falsos cristianos y los budistas y los Hare Krishna, toda la bola. Hay más de 5,000 religiones en el mundo, imagínense. Ahí están todos. El problema de todos es que los primeros 3 años y medio van a estar bien felices con el anticristo. Pero cuando llegue la mitad del tiempo, ¿qué va a pasar? Oh, sorpresa. Va a ser lo mismo que Nabucodonosor, va a prohibir adorar a todo Dios. Entonces imagínense pobres católicos, porque después de los 3 años y medio les va a decir, les prohíbo adorar a la Virgen María. Y a los budistas les dice, les prohíbo todas las enseñanzas de Buda, ¿verdad? Y a los árabes, ¿verdad? Y a todos los que están en este orden de Alá, les va a prohibir las sutras de Alá, va a prohibir todo. Va a ordenar que quien no tenga la marca en la mano en la frente no puede comprar ni vender y que todos tienen que adorar ¿a qué? A la bestia. ¿Se fija? Es lo mismo que hizo Nabucodonosor, lo que va a hacer el anticristo en ese periodo. Por eso nosotros tenemos que ver estas visiones que Dios le dio a Nabucodonosor por medio de Daniel, que representan todo esto que ahora estamos nosotros viendo en la palabra del Señor. El anticristo es llamado en la Biblia por medio de Cristo y también del propio apóstol Pablo, le dan este título, el hombre de pecado. Por eso dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá el hombre de pecado, quien es el anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y le llaman también el hijo de ¿qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, verdad, en Juan 6? Después del famoso Juan 6:66. 6:66, ¿verdad? Qué curioso. Juan 6:66. Dice que literalmente desde entonces los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Juan 6:66. Qué curioso, ¿verdad? 6:66. Y dice que más adelante el Señor dice ahí, ¿no se escogí yo a vosotros los 12 y unos diablo? Hablando de Judas. Dice, porque ninguno he perdido, dijo Jesús, sino ¿quién? ¿Cómo le llamó a Judas? El hijo de perdición, así le llamó. La bestia del mar, dice claramente Daniel en la visión, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice Apocalipsis 13. El anticristo derrotará a 3 de estos reinos en su ascensión al poder. Son 10 cuernos, pero va a tumbar 3. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, describiendo al anticristo. Vamos a ver algunos detalles que dice la Biblia acerca de este personaje. Dice la Biblia que ejercerá un gobierno universal durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y claramente Daniel dice, hablará palabras contra quién. Cuando nosotros leemos Judas y leemos la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 que habla acerca de la apostasía, dice que los apóstatas tienen esta característica, blasfeman contra las autoridades superiores. Por eso la Biblia también habla que en que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni en la venidera. Esta es la característica de un apóstata, se atreve a blasfemar de toda autoridad superior. ¿Qué va a hacer el anticristo? Pues no es la acepción, dice claramente hablará palabras contra quién,
Contra Dios, se atreverá. Un rebelde contumaz en toda la expresión, ¿no? Y luego dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. No somos los cristianos, se refiere ¿a quién? A los judíos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya ve que nos está hablando de los cristianos. ¿Qué va a cambiar? Los tiempos y la ley. Es a los judíos a los quienes va dice, a quebrantar. Y serán entregados en su mano los judíos, el pueblo del Altísimo, Israel. Dice que estarán entregados a la mano de hasta tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. El primer periodo, los 3 años y medio de paz. Van a caer en la trampa, lo van a tener como un falso Mesías. Los judíos lo van a amar, le van a entregar todo. Todo el mundo le va a entregar todo. Va a ser, ¿verdad?, una persona adorada por todos, querida por todos por 3 años y medio. Hasta que sucede que a los 3 años y medio quebranta el pacto. Profana el lugar santísimo y ahí se le abren los ojos a los judíos. Ellos entienden que no es quien decía ser y la orden es correr y huir al desierto, se diga, ahí empieza todo el proceso. Por eso aquí también dice que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Se diga, poder para actuar en ese contexto. Ahora, dice que también este ser, este personaje, el anticristo, derramará sobre la tierra sangre sin precedentes, porque dice en el 7:7 y 7:19 de Daniel, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba, ¿verdad?, con sus pies. También dice que oprimirá a los santos de Dios. Otra vez, ¿de quién estamos hablando? De Israel. Lo vuelve a decir en Daniel 7:25 y en Apocalipsis 12. ¿Cómo lo dice? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es el mismo principio. Intentará cambiar, dijimos, la ley y las estaciones. Para los judíos esto va a ser una manifestación, ¿verdad?, contundente de que él no es el Mesías. Ahora bien, blasfemará contra Dios. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Será derrotado en la venida de Cristo y su cuerpo será echado ¿a dónde? Dice, yo entonces miraba, dice Daniel, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. En el contexto está hablando de ese cuerno pequeño que salió y que es el anticristo. Y luego dice, y su cuerpo fue ¿qué? Destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Cuando yo lo veo también en Apocalipsis me doy cuenta de esto. Cómo van a ser humillados y lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, donde Juan describe a esta misma bestia, el anticristo, y usa las mismas bestias que hallamos en Daniel 7, porque claramente él se va a apoyar, ¿verdad?, de todos estos poderes para levantar su imperio mundial. Pero notemos que el orden es, cuando lo describe Daniel, lo describe a futuro, hacia adelante, y empieza con Babilonia, Medo-Persa, griego y termina en Roma. Cuando lo mismo lo describe Juan, lo ve al revés, como al pasado. Y empieza literalmente con Roma, luego se va con Grecia, Medo-Persa y luego termina con Babilonia. Es que uno lo veía a futuro, Juan ya lo ve como algo pasado, ¿se fija? La visión ya es diferente para Juan. Notemos que el orden es a la inversa. Esto se debe a que Daniel miraba hacia adelante en tanto que Juan ya miraba. ¿Estamos de acuerdo? Dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de Roma. Está al revés. Y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante, ahí está Grecia. Y sus pies como de oso, ahí está el Medo-Persa. Y su boca como boca de león, ahí está Babilonia. ¿Verdad? Juan ya lo ve al revés. ¿Se diga? Dice, y el dragón, ¿verdad?, le dio su poder y su trono y grande autoridad al anticristo. Porque hablamos del falso profeta y hablamos del dragón, que es Satanás, la bestia, que le da al anticristo, ¿qué le da? Poder, trono y grande autoridad. A fin de cuentas, Satanás siempre ha querido imitar a Dios en todo, ¿no es cierto? Y así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a haber una trinidad maligna. Está literalmente Satanás, está el anticristo, que viene a representar Satanás, la bestia, como quien dice Dios Padre, y en este contexto el anticristo, el Hijo, y lo que viene siendo el falso profeta, el trabajo del Espíritu Santo. Es una copia. ¿Se fija? En ese contexto. Y por eso es muy importante, porque ¿qué le entregó el Padre al Hijo, hablando del Señor Jesucristo? Ahí está. ¿Se fija que es una copia de todo?
Porque dice claramente Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Le entregó el Padre todo, porque dice literalmente también en Juan, ¿verdad? En el 5:22, el Padre a nadie juzga, porque todo juicio entregó ¿a quién? Al Hijo. El Padre le entregó todo al Hijo para que el que honra al Padre honre también. ¿Qué busca entonces aquí la Trinidad maligna? El mismo principio, ¿se fija? Se le entrega el trono, la autoridad, con el fin que se adore al anticristo como se adora a Satanás. Es el mismo principio, es una copia de todo, y es muy interesante con las figuras como nos lo revela el Señor. Esto termina con el juicio. De alguna manera Daniel debe haberse quedado pasmado al ver a un hombre en el cielo, que es la representación, vio a Cristo, a Jesucristo, el glorioso Hijo del Hombre, y por supuesto Dios no podía permitir que la bestia controlara el mundo. Dice que se le permitió actuar 42 meses, solamente. ¿Esto qué nos dice? Que Dios permite esto del anticristo, que Dios permite toda esta manifestación, como el propio Dios permite el trabajo de Satanás. Tiene todo un plan. A fin de cuentas, Satanás es un trabajador de Dios, ¿sabía eso? ¿Sí? ¿Me doy a entender? A fin de cuentas, todo está en el plan y en el diseño de Dios. Dios es soberano, nada se sale, ¿verdad?, de su soberanía, todo está controlado. No sucede nada que Él no haya mandado. No dice el profeta, ¿verdad?, Jeremías, en el libro de Lamentaciones, no dice claramente, ¿quién se atreverá a decir que sucedió algo que Dios no mandó? ¿No es cierto? Él está en control de todo, de los reinos, está en control de todo lo que está ya enseñado y profetizado acerca de lo que viene siendo el tiempo de los gentiles, como literalmente el plan para Israel y el plan para la iglesia. Dice claramente aquí que enviará a su Hijo a juzgar a la bestia, hablando de Cristo, y a destruir su reino, porque era la roca que caía y destruía en el sueño la figura de Nabucodonosor. Y entonces establecerá su glorioso reino con los santos de Dios, reinando con él, los judíos. Y Jesucristo es la piedra demoledora de estos imperios. El Señor recibirá del Padre eterno, el anciano de días, el trono universal y eterno, como hablan todas las profecías, cumpliendo estos tiempos. Para esto la iglesia, recuerde, ya fue arrebatada. La iglesia ya estuvo en el tribunal de Cristo. La iglesia ya celebró literalmente las bodas del Cordero. La iglesia ya fue glorificada. La iglesia viene a reinar con Cristo porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y ya estamos en un formato diferente a los judíos que entran al reino. Nosotros ya tenemos cuerpos glorificados y ya pasamos todo el proceso. Es por eso que cuando la gente no entiende literalmente la escatología y está toda, ¿verdad?, confundida, mezclan estos principios y ponen a la iglesia en Mateo 24, ponen a la iglesia a la mitad de la tribulación o ponen a la iglesia en toda la tribulación, y por eso nacen estas tres posturas de interpretación que se les llaman los pretribulacionistas, posttribulacionistas y atribulacionistas, que empatan con el premilenialista, postmilenialista y amilenialista. Son estas tres posturas, pero sin duda alguna, ¿verdad?, la postura más correcta bíblicamente es ser premilenialista y ser literalmente pretribulacionista. ¿Qué significa? Que la iglesia no pasa por la tribulación, la iglesia es arrebatada antes y regresa al reino milenial ya con cuerpos glorificados a reinar con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el proceso que vamos a ver en las otras clases, donde vamos a ver el formato de la iglesia. Porque ya vimos el formato de los judíos, estamos viendo el de los gentiles, y vamos a ver la tercera clase sobre la iglesia, los tres grupos, y todas las profecías concernientes para nosotros, ¿verdad?, discernirlas y empatarlas, ¿ok? Entonces dice claramente aquí el texto: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Esta es la visión de Daniel. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Luego dice: miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y este es el título preferido de Lucas, ¿recuerda? El hijo del hombre. Pero el primero en darle ese título, ¿quién fue? Daniel. ¿Se fija? Es la revelación a Daniel acerca de Jesucristo con este título, el Hijo del Hombre. O sea, se le reveló que Dios vendría en carne, que esa roca que destruye a Nabucodonosor venía como una persona al mundo. Y dice claramente, ¿verdad?, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a Cristo, ¿verdad?, se le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, cumpliendo la promesa de David: tu trono será eterno. Hablando de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Es muy importante estos principios. Por lo tanto, al Padre se le llama en esta visión
el anciano de días. Sin embargo, esta descripción es la misma que usa Juan para describir a Cristo. Cuando Juan ve a Cristo en Apocalipsis, dice que él estaba ahí y después de que el Señor le da la visión, claramente dice que Juan volteó para ver. Y cuando ve al Señor Jesucristo, ¿y saben cómo describe Juan a Cristo? ¿Verdad? Como literalmente también un anciano de días. ¿Por qué? Porque dice que su pelo era blanco, sus ojos eran como llama de fuego, y dice que su rostro era como el sol al mediodía, y que su boca salía una espada de doble filo, y habla de su vestido, y representa literalmente al Señor Jesucristo como un anciano de días. Y luego dice que cuando lo vi caí como muerto. Y le dijo el Señor, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y aquí que tengo las llaves. Y ahí está la visión textualmente, ¿verdad? Para Juan y que pueda entender quién es Jesucristo. Es importante porque Daniel le llama, ¿verdad? A Jesús en este contexto, el Hijo del Hombre. La visión misma Juan de Cristo lo pinta como el anciano lleno de días. Y cuando Juan en el Evangelio cita a Isaías en el capítulo 6, donde dice que Isaías en la visión del capítulo 6 dice que vio la gloria del Señor y que sus vestidos llenaban el templo. ¿Sí recuerda la visión, no? Y es interesante porque cuando Juan dice que Isaías tuvo esa visión, Juan dice que Isaías vio al Señor Jesucristo. Pero cuando yo voy a leer Isaías me dice que Isaías vio a Jehová de los ejércitos. Y la pregunta es, entonces, ¿a quién vio Juan? ¿Y a quién vio Isaías? ¿Y a quién vio Daniel? Es al mismo Dios. Esa es la Trinidad perfecta manifestada de parte de Dios. Hay que entender que son figuras retóricas. Hay muchos que tienen la idea general que cuando lleguemos al cielo por estas figuras, van a ver literalmente a un anciano, a un joven y a una palomita en medio. Borres esa imagen. Son figuras retóricas, no es así. No vamos a llegar al cielo, pues no hay tres dioses, es un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted y yo lleguemos al cielo, ¿a qué vamos a ver sentado en el trono? ¿A quién es? A Jesucristo. Y quizás alguno, ¿verdad? Todavía como cuando le dice Felipe en Juan 14:8, ¿no? Muéstranos al Padre y ya con eso. Hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿no es cierto? ¿Qué dice en Colosenses 1:19? Que agradó a Dios que en Cristo habitase toda la plenitud. Y en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice textualmente la Biblia, que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Habla de la tricotomía del hombre o de lo que viene siendo el principio trinitario de parte de Dios. Cuando Dios nos hace imagen y semejanza, igual que a Él nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos tripartitas. Y dice Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser consta de ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿de qué consta el ser de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son tres dioses. Vamos a ver tres. Hay tres tronos. Oye, pero dicen los testigos de Jehová, pero ahí está el anciano de días y dice de Cristo que está a un lado. ¿Se fijan? Dicen, ahí está el Padre y está el Hijo a un lado, por eso el Hijo no es Dios, no es el Todopoderoso. Y no entienden otra vez los idiomas originales. Cuando la Biblia dice que Jesucristo está a la derecha, ¿verdad? El término griego que usa es en el poder, no al lado derecho. Cuando usted lee a la derecha, en el idioma original significa en el poder, no al lado derecho, son figuras. Porque si no es así, la Biblia me pinta a Cristo como un joven, como un hombre, ¿no? Luego me dice que es una piedra, y luego en Apocalipsis me dice que es un león, y luego me la cambia y dice que es un cordero con 7 ojos, ¿no es cierto? Y luego me lo cambia Isaías y Juan y me dicen que es un anciano de pelo blanco. ¿No es cierto? Entonces yo le pregunto, entonces, ¿cómo es? ¿Es un cordero con 7 ojos? ¿Es un león? ¿Es un anciano? ¿Es un joven? ¿Es una persona? ¿Es una piedra? ¿Se diga? Es Dios, es Cristo, va a estar sentado en el trono y en él habita corporalmente el Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad perfecta de nuestro Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Un solo Dios en tres personas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. Y los que le adoran a Dios
tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Qué dice Juan 1:18? ¿A Dios? ¿De quién habla? ¿De cuál Dios? Dios Padre. ¿A Dios Padre nadie le vio? Jamás. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento, ¿a quién vieron? Isaías dice Jehová, dice Juan, no, era Cristo. ¿Se diga? Porque a Dios Padre nadie lo vio, jamás. Y nadie lo va a ver, ¿por qué? Vayamos ahora a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Padre que es, ¿qué? Invisible. Nunca lo has visto y nunca lo vas a ver. Habita en Cristo. Como tú tienes un alma y tienes un espíritu, son parte de tu ser, pero no los ves. Usted me ve a mí, pero yo soy un ser tripartita. Vamos a ver a Cristo y ahí está el Padre y el Espíritu Santo, que son invisibles. No son tres dioses. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estas visiones no solamente nos aclaran el tiempo de los judíos y de los gentiles, sino nos aclaran quién es Dios y su persona exquisita. Es por eso que la gente en su ignorancia, en religiones como Testigos de Jehová o todos los que son unitarios, que no creen en la Trinidad, de alguna manera menosprecian, ¿verdad?, el contexto bíblico de la doctrina de la Trinidad porque no la entienden. Y yo entiendo que no la entiendan. Le voy a decir el por qué. Porque dice primera de Timoteo 3:16, grande, indiscutible es él de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está hablando del principio de la doctrina de la Trinidad. Por eso en Juan dice que, ¿verdad?, literalmente, quien no cree que Jesucristo vino en carne es el anticristo. A ver, Héctor. Sí. Uh-huh. Lo primero que tienes que aclarar, Héctor, cuando ves Apocalipsis y ves Daniel, claramente dice visión. Cuando es una visión, no es una realidad. Las visiones son una representatividad. Por lo tanto, las visiones son representatividades. ¿Qué significa? Que es un lenguaje alegórico. Por ejemplo, hablamos de Roma, pero su lenguaje, ¿cómo me lo pinta? Como una bestia con 10 cuernos. Me habla literalmente del Medo Persa, pero me lo pinta como un oso. Es un lenguaje alegórico, no es un oso. Todos sabemos, ¿verdad?, que no es una bestia con 10 cuernos, porque es un lenguaje alegórico. Entonces, estas figuras alegóricas que se le llaman figuras de dicción, también se usan de la parte de Dios. Por eso dicen de repente que es un cordero, y luego me dice que es un león, y luego me dice que es un joven, y luego me dice que es un anciano. Son figuras retóricas, ¿te fijas? Son figuras, son visiones. No están representando, ¿verdad?, la realidad concreta, porque Juan, ¿cómo vio a Jesús? Pelo largo, ¿no? Pelo blanco. Sus ojos, ¿como qué? Llama de fuego. De su boca, ¿una qué? Y la pregunta es, ¿así va a ser Cristo cuando estemos sentados, lo veamos sentado en el trono? Lo vamos a ver con una espada aquí en la boca y vamos a verle, ¿verdad?, literalmente fuego y el rostro de... No, porque son figuras retóricas, son representatividades. Entonces, el 70-80% del lenguaje de Daniel como de Apocalipsis es retórico. Son figuras, ¿verdad?, de dicción. Entonces hay que entender eso. Son representatividades porque son visiones. ¿Sí? Lo que la Biblia nos revela es que cuando vamos a ver a Jesucristo en el cielo como el Dios Todopoderoso, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Lo vamos a poder abrazar, besar, platicar, estar con Él en el trono, ¿verdad? Porque no es como algo abstracto, ¿no? No vamos a estar en el cielo y haya un trono gigante y una luz, ¿verdad? Así que no, ¿verdad? Y ese es Dios. No, hermanos, Dios es personal, es Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Como lo vieron los discípulos, dice, los ángeles, así como la habéis visto, así vendrá. Él es Dios. Por eso dice, mirarán al que traspasaron y harán lamentación. Oh, sorpresa para el mundo, cuando llegue con todas sus ideas equivocadas de quién es Dios o cómo lo pintaron, si es un cordero con 7 ojos, si es una piedra, si es un león, si es un anciano, es un joven, y de repente vean a Jesucristo sentado. Y luego vean sus heridas, mirarán al que traspasaron. Mire, si usted y yo morimos quemados, no vamos a resucitar quemados. Si morimos de 20 balazos, no vamos a resucitar con los balazos, ¿verdad que no? Si nos decapitaron, no vamos a resucitar decapitados, ¿verdad que no? Porque resucitamos con cuerpos, ¿qué?
Pero vean la intención de Dios de Cristo resucitar con sus heridas. Intencionalmente dejó las huellas de su crucifixión en las manos, en los pies y en su costado, para que cuando esté sentado en el trono, sorpresa para todos. Él es Dios, el que estuvo en la cruz. Él es. Mirarán al que traspasaron, dice, harán lamentación, diciendo, imagínense, oh sorpresa, como los unitarios, como gente incrédula de ciertas religiones, y que lleguen y lo vean sentado con sus heridas y digan, si era Dios y yo lo negué. Se diga, qué tremendo es esto. O sea, es un Dios personal, es Cristo, Él es Dios. Por eso es que dice Romanos 9:5, que según los patriarcas, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando habla de su humanidad dice el Hijo de Dios, porque es un lenguaje bajado a nuestro nivel. Pero ya resucitado, ¿quién es Jesús? Dios en toda la extensión de la palabra. No es como dicen los testigos de Jehová que es el arcángel Miguel, o que es un Dios más chiquito, o que no es el todopoderoso. No, Él es Dios. Todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten, les da vida. Él es Dios en toda la extensión de la palabra. Dice primera de Juan 5:20, que Dios nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero. Y luego asegura, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué extraordinario! Así que no espere ver 3 dioses. No espere ver 3 tronos, ni todas las figuras retóricas que nos dice la Biblia. Es un lenguaje bajado a nuestro nivel para entender. Es más, hasta el lenguaje hijo de Dios es bajado a tu nivel. Porque Cristo, hablando en términos teológicos, no es hijo de Dios. ¿Me explico? Es Dios. Esto es bajado a nuestro nivel. Él viene como humano y se representa como hijo de Dios. Una relación que tú entiendes a tu nivel. Pero ya cuando despertemos a su imagen, a su semejanza, ahora se nos revelarán todas las cosas. Entonces conoceré como fui conocido, dice Pablo, porque ahora veo oscuramente a través de un velo. Pero cuando seamos despertados, ahí se nos va a revelar toda la grandeza y la gloria del Señor, pues tenemos la mente de Cristo. Ahí se nos revelará toda su gloria, toda su majestad, y para nosotros se certificará toda la doctrina que se nos enseñó en su palabra, porque todo lo que creemos, lo que predicamos, lo que hablamos y enseñamos de la Biblia, se hará patente para nosotros, será una realidad cuando estemos frente a Él. Y será el momento más extraordinario de toda nuestra eternidad, porque lo que más nos llama la atención de la vida eterna no es el cielo ni las calles de oro, es la exquisita presencia de Dios. Imagínense ese Dios que ni los cielos pueden contener, teniendo tú acceso a Él. Porque en la eternidad todos podremos convivir, platicar y hablar con el Señor. No crean que el Señor va a decir, hacia allá, órale, este es mi trono y nadie se puede acercar. Eso era para los ángeles. Pero tú y yo llegamos como hijos, llegamos como herederos, coherederos juntamente con Cristo. Llegamos resucitados, y por si fuera poco, dijo Jesús en Juan 17, en su oración, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo, déjame ver tu gloria? Y él dijo, no puede el hombre ver mi gloria y vivir. O sea, ¿qué sensación tuvo Isaías al ver su gloria? ¿Qué sensación tenía Moisés? Espantado y temblando. Quítate el calzado, el lugar donde estás es santo. Y nomás era una zarza encendida. ¿Se diga? ¿Qué sensación tuvo Juan en el Apocalipsis? Caí como muerto. ¿Qué significa? Sin esa glorificación, sin esa gloria que nos da Cristo, que logró en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y poder estar en la presencia del Señor, nadie podría resistirle. Pero tú y yo despertamos de una manera diferente. Podemos acercarnos a Dios, convivir con Él como nuestro Dios personal. Es un formato diferente. Dice literalmente Filipenses 3:20 y 21 que nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Significa que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado que pueda resistir su santidad y habitar frente a la santidad de Dios. ¿Entiende eso? Primera de Juan 3:1 dice,
¿verdad? Amados, ¿verdad? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y lo dice, amados, aún no sabremos lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Ahora, ¿qué nos tiene que dar Dios para poder estar frente a Él? Cuando los serafines se tapan, 6 alas y tapan su rostro con piernas, y con las otras 2 vuelan asustados diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No se atreven a mirarlo. Nadie se atreve a acercarse, porque la Biblia lo pinta como su trono rodeado de carbones encendidos. Pero para el creyente todo es diferente. Para el creyente llega como hijo, como heredero, para vivir y convivir en la santidad de Dios, que nos hizo sentar en lugares celestiales, en un formato totalmente diferente. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que Dios nos dio tanto a seres tan cochinos y pecadores que merecíamos el infierno? ¿Cómo Dios nos otorgó un acceso tan grande y una bendición tan extraordinaria de poder vivir en la presencia del Todopoderoso? Qué extraordinario, ¿no cree usted? ¿No cree que deberíamos de vivir vidas diferentes al saber la gloria que Dios nos ha concedido? Fuerte, ¿no? Vamos a los detalles finales para terminar este punto muy importante, ¿no? Entonces, por esto no podían creer, me pasé, dice, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice Juan, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, habló acerca de él, y Juan dice textualmente, en el contexto de una manera tácita, que al que vio textualmente Isaías era a Cristo. Esta visión complementa y suplementa la del capítulo, ¿verdad? 2 que tenemos aquí. Allí tenemos literalmente el punto de vista del hombre acerca de las naciones. Capítulo 2 con metales, el sueño de Nabucodonosor. Y aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Tenemos el punto de vista de Dios. El hombre ve su vida y su reino como algo valioso, como un metal, pero Dios ve el reino de los hombres como bestias. Esta es la visión de Dios. ¿Se fija? Mas el hombre no permanecerá en honra, dice Salmos 49. ¿Por qué? Porque es semejante el hombre ¿a qué? A eso es reducido el concepto, así ve Dios al hombre, ¿verdad? Como bestias que perecen. Este es su camino del hombre, es locura. ¿Qué hizo con Nabucodonosor? Lo hizo como una bestia y le hizo perder, o sea, como un loco. Esa es la representatividad de verdad del ser humano en Nabucodonosor. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, y luego dice, medita, haz pausa, Selah. Ve lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está revelando. ¿Dónde es reducido la condición del hombre? Por eso en Isaías capítulo 1 dice, crié hijos, los engrandecí, ¿verdad? Pero se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce, ¿verdad? Literalmente a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Oh, gente pecadora, cargada de maldad, pueblo maligno, ¿verdad? En este contexto dice literalmente que en ellos no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están vendadas ni suavizadas con aceite sus heridas. Pero literalmente dice que llega el momento que hasta un animal tiene más entendimiento que el ser humano, cuando se atreve a rebelarse a los principios de Dios y al Dios creador de los cielos y la tierra. Peor que animales, ¿no es cierto? Como Balaam, fíjense, estaba tan loco Balaam que le manda a decir Balac, ¿verdad? El de enfrente, ¿sabes que te doy un dinero si maldices al pueblo, a tu pueblo? Y el otro, ¿verdad? Cegado por la codicia, cegado, ¿verdad? Por el lucro, va y le pide a Dios, Dios, ¿me das oportunidad de maldecir a tu pueblo? Me van a dar una lana. Imagínense si no se reduce el hombre a la locura, ¿no? Entonces Dios como que no entendía de este hombre quién es Dios y se atreve a pedirle eso, ¿no? Entonces literalmente era tanta su locura que Dios le tiene que hablar a través de una burra. Y digo, si no está loco, imagínese que usted va con una burrita y que de repente la burra le habla. Digo, está tan loco que le contestó. Yo me hubiera asustado, ay, ¿cómo es que habla la burra? No, el otro le contesta, ¿qué tal? ¿Sí? O sea, estaba tan metido en su rollo de ganar dinero maldiciendo al pueblo que se agarró dialogando con una burra. Pero no se daba cuenta que literalmente la burra tenía más entendimiento que él,
porque sabía quién estaba enfrente. ¿Se diga? Y así somos reducidos tú y yo, ¿verdad? Y cualquier ser humano cuando se aparta de los caminos de Dios. Terminamos actuando y pensando, ¿verdad? Peor que animales. Este es el contexto. Por eso dijo el Señor, separados de mí, eres una bestia. Yo así lo puedo entender. Separado de mí, eres como una bestia sin entendimiento. Amén. Necesitamos de Dios, dependemos de Dios. Por eso, en los últimos detalles, porque ya son las 9, me voy a ir rápido. Creo que, si ya son las 9, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pues ya no voy a alcanzar a darle lo demás, ¿me perdonan? Es que es mucho, es muy copioso todo esto. La siguiente clase lo vemos porque son las 70 semanas, ¿verdad? De las 7 semanas de Daniel. Y como esto es muy importante, no quiero verlo muy rápido y que, ¿verdad? Créame que he tratado de reducir la escatología lo más que puedo, porque yo regularmente doy 40 o 50 horas esta clase en la universidad, 40 o 50 horas dando escatología y reducido a 8 horas, ¿verdad? De 4 clases, pues ahora sí que voy lo más que puedo y lo reduzco lo más que puedo, por eso les pido me tengan paciencia, ¿verdad? Para poder ver el tema lo mejor que podamos. Así que la próxima clase pues terminamos viendo lo que es la visión de las semanas y complementamos con el punto de la iglesia, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pues yo no tengo problemas, más bien ustedes, ¿verdad? Pero es importante que me tengan paciencia en ese contexto porque la escatología es un tema muy grande y tratar de reducirlo, simplificarlo, haciéndoles una sinopsis y un cuadro, ¿verdad? Nada más para entenderlo, pues es complejo, ¿verdad? Pero espero que esté quedando claro para ustedes y que no los deje más confundidos de lo que podrían estar. Espero que esté siendo claro y objetivo en el contexto escatológico, ¿no? Pero si hay alguna duda o pregunta así rápidamente. Bueno, a eso iba. ¿Se acuerdan que les dije 1 Timoteo 3:16 dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hablar con una persona, testigos de Jehová, o con un adventista, o con cualquiera que sea unitario, no me va a entender. ¿Sí me explicó? Así le muestre con la Biblia. ¿Por qué? Porque es cuestión de revelación. Es un misterio. Solamente la persona nacida de nuevo y que tiene el Espíritu Santo se le revela la doctrina de la Trinidad. Porque dice 1 Corintios 2, 9 y 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puedes hablarle de doctrina. No te va a entender. Por eso al incrédulo y al inconverso, lo único que tú puedes hablarle es el Evangelio, punto. No le hables de doctrina, no tiene quien se la revele. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una persona sin el Espíritu Santo nunca se le va a revelar las doctrinas y principalmente la doctrina de la Trinidad. Por eso entiendo que no crean en la doctrina de la Trinidad, porque no son creyentes, no son cristianos, no tienen el Espíritu Santo, no hay quien se los revele. Y aunque se lo trates de explicar, no vas a llegar a nada. No tienen quien les revele. Una persona para entender doctrina tiene que tener al Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Está claro ese punto? Por eso que quede bien claro, cuando hables con una persona que no es creyente, no hables de doctrina, solamente el Evangelio, nada más. En Apocalipsis habla el Señor, el Señor habla que va a atar a Satanás. Sí. Pero ¿cómo podemos entender el atamiento de un ser espiritual? Sí, o sea, literalmente es limitado en su operación. La operación de Satanás es acusar a los hermanos, de ahí viene el nombre diabolos en el hebreo que significa acusador de los hermanos. El trabajo de Satanás es estar en el trono acusando, hasta Apocalipsis 12 es expulsado y es el agente de toda acusación y de todo trabajo que opera en el mal. Entonces, para que en el reino milenial de Cristo haya paz, este ente tiene que ser apresado, dice que con una cadena, que significa que se le impide operar. Ya no le van a poder echar la culpa al diablo de nada. Él no va, está nulificado. No hay nada de acción de parte del diablo. No es el tentador, no hay tentación de su parte, no trabaja. Pero lo relaciona uno con atar a un grillete. Dice, cualquier persona es atada a un grillete, no se mueve. Pero ¿cómo poder entender esa figura? Es lo mismo que le expliqué a Héctor, que son figuras retóricas. ¿Se fijan? Son figuras retóricas que te dan un entendimiento a ti
en tu forma de pensar como ser humano, a tu nivel para entender. Claro que en el sentido espiritual es algo diferente, en la cual Dios no le permite que no opere, pero nosotros burdamente lo queremos manejar a nuestro idioma, a nuestro entendimiento. Yo digo, pero si es un espíritu, ¿cómo le va a poner cadena? Pero es que son figuras retóricas, ¿se diga? O sea, el de que es apresado, pero nosotros queremos decir, pero si es un espíritu, ¿cómo le pongo cadena, no? Pero va más allá, hermano, es una figura retórica. Por eso recuerden que Apocalipsis son puras figuras. Entonces, de que es apresado es que no opera. ¿Cómo es? Pues yo no me lo imagino con un grillete, ¿verdad? Y nada de eso, solamente es una figura retórica. Se le llaman figuras de dicción. Hay 334 en toda la Biblia. Y hay un libro que explica todo eso de Francisco La Cueva. Y es uno de los libros teológicos más profundos. Se llama Figuras de Dicción de Francisco La Cueva, por si algún día quieren leer ese libro, para que se les fundan un poquito los fusibles. Porque sí, está a un nivel muy alto, porque habla de esas figuras de dicción que para nosotros no las entendemos por nuestro idioma. Por ejemplo, una figura de dicción es cuando siempre leemos, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En el idioma original, la figura de dicción dice en el idioma original, Dios es lento para la ira porque es largo de nariz. Así dice en el idioma original en el hebreo, esa figura de dicción. Y si nos la traducen así a nuestro español, uno diría, ¿qué onda? ¿Cómo entiendo esto? Que Dios es lento para la ira porque tiene la nariz larga. O sea, como que no entenderíamos porque es una figura, ¿me entiende? Ahora, cuando yo me compenetro al contexto del idioma hebreo, que es muy gráfico, que ellos todo, su idioma es como pinturas, como cuadros, entiendo. Un judío sí entiende si le dices, Dios es lento para la ira porque es largo de nariz, va a decir el judío, sí, él sí entiende. ¿Por qué? Porque para el judío la ira es como un volcán, es como un fuego que está en el vientre, que cuando te enojas sale por la nariz. Ese fuego, como hace erupción un volcán, para Dios, eso es la ira. Entonces cuando le dices, Dios es lento para la ira porque es largo de nariz, el judío luego entiende, Dios se enoja, pero como su nariz es muy larga, no alcanza a salir ese fuego, lo retiene y por eso no somos consumidos, gloria a Dios. Esa es la figura de dicción. Entonces para evitarnos todo eso nos dicen, y es grande misericordia. Esa es la complejidad de los idiomas originales traducidos en figuras retóricas. Imagínense traduciendo todo el Apocalipsis sin figuras retóricas, nos volvemos locos, ¿no? ¿Sí? Amén. Pues gracias por su amor y por su paciencia, ¿verdad? Para este tema. Gracias.